Sí, se escucha, sí. Se le escucha normal. Hola, Buenas ¿qué tal, tardes, Auxi. chicos? ¿Cómo están? Mil disculpas, la anterior no tenía el enlace, pues no hemos podido avanzar la clase, ¿ya? Entonces, desde hoy avancen nuestras clases regulares. Siempre nos vamos a encontrar en este horario de 2 hasta las 4. ¿Ya, muchachos? Entonces, mis recomendaciones para empezar con la materia, muchachos, es que a mí el docente me exige que ustedes tengan sus apuntes. Ya les ha debido decir algo, ¿no? Les ha debido comentar ya a ustedes. Él revisa cuaderno, ¿ya, chicos? Y a mí también me exige que les haga hacer su cuaderno. Entonces, cada uno de ustedes tiene que tener su cuadernito de teoría y de auxiliatura, ¿ya, chicos? Para auxiliatura de física 100, para el OGB, tenga su cuadernito, sus apuntes o unas hojas de CV, algunas hojas, en el cual vamos a ir realizando los ejercicios con mi persona, ¿ya? ¿No, chicos? Entonces, tenga sus apuntes aparte siempre. Sea ordenado, chicos. Ustedes están en primer semestre, los que están empezando, además, y hay que empezar con todo, con ese entusiasmo, con una actitud positiva. Depende de usted nomás cómo le va a ir en el semestre. Depende de usted. Yo sé que poco a poco se va a ir acumulando trabajo, se va a ir acumulando prácticas, va a haber algunas tareas, investigaciones, tal vez de repente alguna exposición, ¿no? Laboratorios, informes de laboratorio, láminas de dibujo va a tener, entonces se le va a ir acumulando. Es mejor que empiece con el pie derecho, entonces, desde ahora empiece bien, ¿no? Sea ordenadito, entonces ya no, así no va a tener problemas posteriormente. Muchachos, entonces, para auxiliatura de física 100, yo les voy a pedir que tengan su cuaderno, porque es para ustedes, ¿ve? Además que va a valer nota. Además que va a valer nota, y ahorita vamos a hablar de la ponderación. Ya les voy a compartir un Excel, muchachos. Va a decir si lo pueden ver. ¿Lo pueden ver, chicos? ¿El Excel? Sí, Se puede ver normal. se logra ver. Listo. Listo, entonces, hay 5 puntitos en auxiliatura, chicos. Entonces, esos 5 puntitos tal vez no sean significantes o relevantes en su nota, pero sí les va a ayudar. Yo no estoy para regalar nota, ¿no, muchachos? Porque la UNSA te forma así, ¿no? En las privadas te regalan nota, pero acá no, acá es una universidad pública y además es la mejor. UNSA es la mejor de toda Bolivia, ¿ya, chicos? De toda Bolivia. Así también tenemos que responder con ese nivel, ¿ya? Así nos formamos. Ya nos cuesta estudiar, ¿no ve? Nos cuesta sacrificarnos realizando nuestras prácticas y además que, la práctica del auxiliar no es tan fácil, ¿no ve? Así algunos auxiliares son bien abusivos, pero conmigo vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en clase, cambiado algunos datos o algunas letritas más. Esa va a ser tu práctica. Vas a tener práctica cada semana, ¿ya? Cada semana ya te estaré diciendo. Es por el bien de ti, ¿no? Por el bien. Has entrado a la UNSA, la mejor. De esa manera también quiero tus respuestas, ¿ya? Quiero que te formes también de esa manera. ¿Ya, muchachos? Y les va a servir posteriormente para sus posteriores materias, ¿no? Para física 102. Después ya llevarás física 3. Después llevarás mecánica técnica 1, creo que llevan, ¿no ve? Mecánica racional, resistencia de material, ¿no ve? Ciencia de los materiales. Ya vas a ver tu pensum, o de repente ya debes tener conocimiento de tu pensum. Es importante para electromecánica, mecánica, mecatrónica, civiles, importante la física, ¿ya? Importante la física. Entonces, hablemos de la ponderación. Como es una materia de ciencias exactas, siempre va a haber práctica, ¿ya, chicos? Y la práctica no hay una práctica general para el parcial. Hay una práctica semanal, ¿ya, chicos? Semanal. Les estoy diciendo prácticas
semanales. Cada semana tienes práctica. ¿Ya? Si estás así libre, no, el auxiliar de física 100 me ha dejado práctica, seguro es eso, seguro tú tienes que suponer que tienes práctica, por más que no hayas asistido a auxiliatura. ¿Ya, chicos? Entonces, prácticas semanales va a tener una ponderación del 60%. ¿Ya, chicos? 60%. Después me van a decir si están de acuerdo o no están de acuerdo. Cada parcial yo entrego las notas sobre un 100%, ¿ya? Cada parcial entrego las notas sobre un 100%. Y después, cuaderno. Cuaderno, chicos, me van a enviar por parcial, ¿ya? Bonito su cuaderno tiene que estar hecho. Desde esta ponderación yo quiero ver, ¿ya? Así como el título, ¿no? Manuscrito. También si tienes tablet, ahí también puedes hacer, si te gusta hacer todo digital, ¿no ven? Entonces, igual, haces nomás, ¿ya? Haces nomás a cualquier aplicación, así con tu tablet, que estás escribiendo así de forma digital, con tu lápiz digital, ¿no ven? ¿No ven, chicos? Entonces, pero tiene que tener su cuaderno, ¿ya? Te va a servir para que algún día vos puedas. Ah, no, eso tenía en mi cuaderno de física 100, en mi cuaderno de auxiliatura de física 100, me ha dado esta fórmula del auxiliar. Ah, ya vas a buscar y facilito vas a poder recordar, ¿no? A mí, por ejemplo, yo les cuento un poquito de mi formación. El docente que me ha exigido cuaderno es el docente que yo he llegado a apreciar más. ¿Por qué? Porque en el cuaderno he encontrado lo relevante de su materia, lo más relevante, y además me ha servido para poder, en la práctica industrial, en la pasantía, tú vas a requerir. No, este tema yo lo he avanzado, pero pucha, no me acuerdo. Es mejor que busques que busques en internet. En tus apuntes está lo que es realmente al grano, sí, así es mejor un apunte suyo a que consultes la web, ¿ya, chicos? Claro, hay alguno que no, yo todo lo encuentro en internet. No, no, no es así, no es tan así, ¿ya? Y claro, en algunas cosas sí, pero cuando quieres hacer algún trabajo o algún concepto quieres entender o quieres desarrollar alguna teoría, digamos, ya, ¿por qué está pasando esto en la industria, no? O en la empresa, ¿por qué está pasando esto? Cambios de temperatura, estos mecanismos de convección, ¿ve? Entonces tú vas a recurrir a tus cuadernos, ahí lo vas a encontrar de forma más clara y precisa y vas a ganar tiempo, ¿ya? Vas a ganar tiempo porque vas a tener tu cuadernito a la mano, ¿ya? Entonces, es de esa manera, chicos, que voy a evaluar alguna duda y asistencia más. Asistencia, voy a premiar al estudiante que se dedica, que asiste, porque obviamente tú no puedes asistir, ¿no? Ya, mira, ya tienes los 100%, ¿ya? Te voy a enviar en este instante un código de Classroom, te vas a ir uniendo y un grupo de WhatsApp más lo voy a subir al chat del Teams, te vas a ir uniendo también para auxiliaturas, ¿no? Para tal vez siempre un poquito, tal vez el ingeniero se puede molestar, ¿no? Porque estamos en su grupo y de repente a cualquier duda, ¿no? Entra al grupo nomás puede consultar. Ya, asistencia, yo le voy a dar una ponderación de 20%. ¿Alguna duda, muchachos? Entonces, cada parcial les evalúo sobre el 120%. Sobre el 120%, todos tienen que tener 100. ¿Ya, chicos? Todos tienen que tener 100. ¿Alguna duda? ¿Una pregunta? Entonces, tenemos más o menos 5 clases para este parcial, 5 prácticas semanas. Tampoco yo soy abusivo. No te voy a dar una práctica semanal de unos 20 ejercicios, no. Si yo hago 5 ejercicios, 5 tendrás, ¿ya? O 4, o, sí, o 6, ya. Ahí nomás, o 5. Muchachos, es para que practiquen ustedes. Si yo hago 3 ejercicios, tendrás 3, 4 o 2, ¿ven?
Pero de que vas a tener práctica, vas a tener práctica, tienes que practicar, ¿no? Es por eso que el ingeniero igual les da ejercicios, igual, ¿no? Pero para no cargarles con mucha tarea, muchachos, yo también les doy, pero pocos ejercicios, y los relacionados de la clase, ¿ya? ¿Alguna consulta, compañeros, muchachos, chicas, chicos? Auxi, tengo una duda. Dime. ¿Cómo nos va a controlar asistencia? Ah, ya. La asistencia, voy a mandar un formulario a mitad de la clase, ¿ya? Hemos resuelto el ejercicio 1, digamos, ya un poquito ya vamos a descansar ahí y les mando el link, ¿ya? Para el que esté despierto, atento nada más, ¿ya? No es para, sabemos que en lo virtual cualquier cosita nos distrae, ¿ve? Cualquier cosita nos distrae, hasta una mosquita está volando, ya los hemos distraído. Por eso se requiere mucho de la actitud de ustedes, ¿ven? De lo que quieras llegar a ser tú, ¿ven? Si tú quieres aplicar ingeniería, no, yo quiero formarme en ser ingeniero, entonces esto es más importante que otras cosas, ¿no? Que tu programa de anime, digamos, o que cualquier otro programa de televisión, ¿ven? Prioridad para las cosas, ¿ven? Uno sabe qué es importante. ¿Qué es importante? Si has entrado en ingeniería, mil felicidades, muchachos, han entrado a la mejor universidad. Y acá tú sales, no te va a faltar trabajo, no te va a faltar siempre y cuando te vayas formando adecuadamente, ¿ya? Pero si te vas formando, hay veces si, mucha, no, este semestre lo voy a dejar, al otro semestre no más, así vas a decir, porque tengo que trabajar. O sea, no es tu prioridad ingeniería, ¿no? Tal vez tu prioridad sería obtener el cartón, nada más, pero no vas a poder lograr trabajar como realmente es la ingeniería, ¿ya, chicos? Si estás en ese plan, a menos que tengas contacto, bueno, hay de todo, por eso nuestro país está como está. ¿Ven? Muy bien, muchachos, pero tú estás entrando recién, formate bien, ¿ya? Ese es mi consejo que te doy, formate bien a eso. De esa forma se caracteriza la UNSA, ¿ya, chicos? Que nos formamos bien, ya nos cuesta estudiar, de esa manera respondemos a la sociedad también. ¿Ya, chicos? En la mitad de la clase yo voy a mandar un formulario en el cual van a poder llenar la asistencia, ¿ya? Un formulario. Solo vas a cliquear ahí, presente, tic, listo, envía, nada más. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Auxi, las prácticas semanales, ¿de cuántos ejercicios va a consistir cada práctica? Los mismos que hagamos conmigo, ¿ya, chicos? Los mismos que vamos a hacer conmigo. Si yo hoy hago 5 ejercicios de práctica. No, pero hoy va a ser diferente, ¿ya? Hoy va a ser diferente, un poco diferente. Ok, hoy vamos a empezar con... Vamos a ver si se ve, chicos, lo que estoy compartiendo. ¿Se ve, no ve? ¿Se ve? O ya no se ve. Se ve Auxi. No, ya, gracias, gracias. Participen, ya, chicos, participen, pregúntenme cualquier duda. Pueden hablar a mí, pero es mejor la forma virtual, ¿no? Yo ya lo menos en mis clases virtuales, sé que todo ese tiempo hemos pasado virtualmente. Tal vez desde el segundo parcial nos veamos ya presencialmente allá en Cotacota, ¿ya? Cotacota es nuestro grupo, ¿verdad? Entonces, posiblemente desde el segundo parcial nos vamos a ver ya presencialmente y ahí vamos a pasar nuestras clases. Un ratito de chicos. Les voy a compartir el código de clase, ¿verdad? Auxi, Dime. lo que avancemos durante la clase, ¿lo va a compartir?
a la clase Auxi? En el Classroom va a estar, ¿ya? Va a estar todo, las fotos. Finalmente vamos a pasar en tablet, en pizarra, en esos dos, para que me vayan siguiendo, ¿no, chicos? Al escribir también aprendes, ¿no ven? Al escribir aprendes. Qué mejor que me vayas siguiendo. Yo sé que alguna clase vas a tener que hacer, ya tengo que ir a presentar mis documentos, o tengo que, me han llamado de laboratorio, ¿no ven? Todo puede pasar, todo pasa, ¿no ven, chicos? No siempre estamos en un horario fijo, bien establecido, o una urgencia familiar, yo te entiendo, pero va a estar en mi clase, ¿no, chicos? Va a estar en mi clase las fotografías, y en el cual ya tú en la tarde, cuando tengas tiempo, ya vas a poder copiar a tu cuaderno. Tu cuaderno tiene que estar completo, y te doy los 40%, ¿no, chicos? En esa parte nomás, les voy a pedir que tu cuaderno tiene que estar completo. Si no está completo, valdrá 10% o 20%, si dependiendo, ¿ya? Dependiendo. Auxi, Dime, dime. el cuaderno que usted mencionó ahora solamente va a ser neto de lo que vamos a avanzar con usted. Solo conmigo, ¿ya? No del ingeniero. El ingeniero igual les va a pedir, pero mediante sus representantes, ha debido nombrar, ¿no? Nombra algún representante, algún ayudante, ¿no? Algo así se le dice. Con él van a tener que presentarle también, ¿no? Algo así es. Pues conmigo no. Los ejercicios que hagamos, hasta desde la ponderación debe estar en su cuaderno. Chicos, por eso ya saquen su cuadernito y ya vayamos nomás escribiendo, avanzando, ¿ya? Es para que estudie también usted. ¿Alguna otra consulta? Entonces en el chat estoy poniendo, primeramente voy a subir en el chat del Teams, de la reunión, estoy poniendo el código de clase, ¿ya? Con ese código de clase, pues puedes unirte a clase de auxiliatura. Ahí voy a subir algunos materiales que tengo, ¿ya? Y así todo va a estar ahí. Su práctica más incluida. Algunas prácticas van a ser para que lo resuelvas, otras prácticas para que introduzcas resultados nada más. Y ya tengo algunos módulos diseñados, ¿no, chicos? Entonces siempre, pero va a estar en el Classroom tu tarea. Ahí va a decir, te dicen, ¿no ves? Tienes tarea para el día, y siempre es una semana. Muchachos, hasta las 2 de la tarde del día lunes es la tarea, siempre. Hasta 2 de la tarde ahí ya no puedes presentar. Si lo vas a poder presentar, ya va a ser tarde, va a ser tarde, ya igual, menos puntos. No quiero decirte que no va a valer nada, pero sí menos puntos. Ya, muchachos, menos. Tampoco quiero, pero si has hecho, si has estudiado más, es para que estudies, ¿ven? Para que estudies, ¿ya? Si has hecho, has estudiado, pues va a valer algo, ¿ven? Pero no te vayas cargando, ¿no? Hay chicos que me quieren presentar todo a cerca al parcial, ¿ven? Ya, presentarme, y así el capo presentar, pero no valía mucho, ¿ven? Menos de la mitad, 40%, no, así no, para práctica. Les voy a mandar así por prácticas, cuánto te has sacado práctica 1, sobre el 100, 60%, todo sobre 100. Entonces, cada práctica semanal es sobre 100
Y al final promediamos y lo ponderamos al 60%. Y además te voy a mandar ahora el grupo de auxiliatura, ¿ya? En la reunión, un chat de la reunión. Auxi, Dime. no puedo ingresar al chat porque me he entrado como invitado, no sé. ¿Sí? ¿Quiénes les pasa eso? ¿Pueden, muchachos? A mí también me pasa Sí, eso. Yo también. tampoco hay mucha ahorita. No se puede. No se puede al chat. Ya. Entonces voy a compartir el clase, ¿ya? Está. Rápido, muchachos. Ahora voy a compartir el clase. Se puede ver, ¿no ve el código de Classroom, chicos? Sí. Ya, ese es, ¿ya? Ese es. No estoy subiendo nomás para los que asisten, ¿no, chicos? No, tampoco para los que no asisten, ya que den nomás examen ellos, ¿no? En la universidad nada es obligatorio, muchachos, nada es. El que quiere, estudia. Quien quiere formarse bien, se forma bien. Así es la vida, muchachos, así es la vida. Sí, Dime. va a grabar las clases y las va a subir al Classroom. ¿Quieren que grabe, muchachos? Un poco se me complica desgrabar, muchachos. Va a haber algunas clases que lo voy a dejar, ¿ya? Pero no van a ser todas. Chicos, es una clase, digamos, importante, puede ser, ¿no? Hoy es importante, muchachos, a ver, ¿qué dicen ustedes? Primera clase, claro que es importante. Yo creo que todas las clases son importantes, ¿no? Pero también al chat lo estoy subiendo para aquellos que se puede, el grupo de WhatsApp, ¿ya? Si no se puede, me escribe, pues ya le voy a enviar, me escribe al WhatsApp. ¿Tienen mi número? ¿Lo ven? Tienen mi número y yo les voy a agregar, ¿ya? Les voy a mandar el link. Después, ya he subido también para los que están con... Ya tienes Pues si yo cuenta escribo el código, pero no me deja ingresar al Classroom. en Classroom, ¿por qué no puede ingresar? A ver, otra vez voy a presentar. Y sale que no sé con qué. ¿Cómo te sale? ¿Cómo te sale? ¿No hay la clase, te dice? El código de la clase no está en el formato correcto, dice. O esta cuenta Bueno, no tiene permisos para tener acceso. es A mí que me es sale que Auxilio, está. Sí, que yo puede ser puedo normal. estar tranquilamente. Ya he Sí, entrado. igual normal. prueba con Auxi otra 100, cuenta, física 100 diré, ¿verdad? que Física 100. Tal vez estás con el correo de la UNSA. Ahorita hay problemas un poco. Tu extensión es @unsa.bo. Tal vez con eso hay medio que hay problema. Tu correo Gmail sería, ¿ya? Que uses. Ah, sí, ya está. Sí.
Eso es el problema. No deja con el correo universitario. Y un poquito de problema. Por eso también he tenido problemas ya de plantearse, por eso mira, un Gmail se me ha creado para exclusivamente las clases. Los chicos, por eso que ya, por experiencia. De todos modos, igual lo voy a subir a Classroom, el código el link del WhatsApp, ¿ya? Y ahí ya le he publicado. Ya lo he publicado, ahí te unes nomás al grupo de WhatsApp. Ahí voy a mandar los enlaces de las reuniones, ¿ya chicos? Los enlaces de las reuniones. Está en el Classroom, está en el chat de la reunión. No tienes excusa para decirme, no, no está en el grupo. No, chicos, ahora sí comenzaré, ¿ya? A ver. Carlitos, el último. Ah, ya está escuchando, mi amor. ¿Qué? Hola, hola muchachos, ¿me pueden ver? Ahora sí. Sí, Oxy.
Se puede ver la pizarra, ¿no ven? Ahí está, muchachos. Ya, vamos a pasar, es esta modalidad, hay veces vamos a pasar, hay veces me saben decir que no se ve, no se nota mucho, es muy borroso. Entonces, otras veces con tablet también, ¿ya? A ver, eh, por hoy, pero vamos a pasar por tablet, ¿ya, chicos? Entonces voy a compartirles el... Solo es que no me deja un poco abrir este programa. No se escucha ni se ve nada en absoluto hace ya minutos, auxiliar. Ahora sí se puede ver, muchachos, se puede ver.
Sí, se ve. Sí, Estoy se ve. compartiendo. Ya. Sí. Ya empezaremos, ¿ya? A ver, no me he presentado. Mi nombre es Willy Monzón. Yo les voy a acompañar en la parte de ejercicios este semestre. ¿Ya, muchachos? Entonces, a ver, voy a anotar acá. Solo que un poquito que me está fallando esto. Ah, disculpar, chicos, ¿ya? Mi nombre es Willy Monzón. Lo que es para esta primera parte, muchachos, vamos a recordar, no recordar. Tú tienes que adelantarte un poquito con el cálculo diferencial e integral. Esa es la parte nueva para esta parte de física 100, ¿ya? Para todo física 100. Se parece al preuniversitario, muchachos. La materia se parece al preuniversitario, pero vamos a introducirnos con el cálculo diferencial e integral. Es por eso que vamos a empezar por derivadas. Entonces, tenemos que un poquito, vamos a avanzar hoy lo que es el cálculo diferencial e integral, ¿ya? Entonces, más que todo esto es para que practiques, ¿ya? Para que practiques cálculo diferencial e integral. Entonces, hoy vas a practicar a derivar e integrar, ¿ya? En tu casita. Entonces, yo te voy a dejar una práctica semanal. Estos van a ser nomás fáciles, pero es nomás unos buenos problemas, una buena cantidad de problemas, ¿ya? Es para que tú no tengas problemas a la hora de derivar e integrar, ¿ya? Si ya sabes derivar e integrar, felicidades, ya estás, ya tienes la primera herramienta entonces, ya para empezar física 100, ¿ya? Entonces lo que vamos a empezar por derivadas, ¿ya, chicos? Vamos a empezar un poquito con derivadas. Nos vamos a un poco mecanizar, ya no lo vamos a entender así bien cómo es la derivada. Tú en cálculo lo vas a entender, ¿ya? Derivadas. O también diferencial, ¿ven? Cálculo diferenciales de derivadas. Cálculo diferencial e integrales, ¿no? Integrales, ¿ya? Entonces aquí esto lo voy a cambiar por la letra L. Ya, ¿qué nos va a interesar de derivadas? Dos conceptos hay de derivadas. Un concepto es matemático, ¿ya? Entonces hay dos definiciones. Desde el punto de vista matemático, y desde el punto de vista geométrico, y vamos a usar en física 100 los dos. Desde el punto de vista matemático, la derivada, muchachos, es una razón de cambio, ¿ya? La derivada es una razón de cambio. La derivada es una razón de cambio. ¿Cómo cambia el numerador con respecto al denominador? Eso es más que todo una razón de cambio, ¿ya? Una razón de cambio. Una razón de cambio. Entonces, esta es una razón de cambio. Derivada, por ejemplo, puede ser de la distancia respecto al tiempo. ¿Ves? Esta es una razón. Una razón es una división, ¿ya? Esto es una derivada de x respecto de t, ¿ya? Así se lee, ¿ya, muchachos? Así se lee. Entonces me está diciendo cómo cambia la distancia x con respecto al tiempo. ¿Cómo está cambiando? Eso es lo que me está diciendo ahí. Y a ver un ratito, ya. Entonces, esto, muchachos, va a significar, es la derivada
derivada de x respecto de t. Respecto de t. Ahora hay otra definición. Otra definición hay desde el punto de vista geométrico. Desde el punto de vista geométrico, nosotros vamos a definir de la siguiente manera. Desde el punto de vista geométrico, la derivada es la pendiente de la curva, ¿ya? La derivada es la pendiente de la curva. Es la pendiente, es una pendiente desde el punto de vista geométrico. Es la pendiente de la curva. Siempre vamos a trabajar con dos variables, ¿ya chicos? Por eso es que formamos curvas. Entonces, la derivada desde el punto de vista geométrico es una pendiente. Entonces, a ver, vamos a escribir un poquito de la tabla de derivadas, ¿ya? Haremos un poquito de la tabla de derivadas. De igual manera, yo te voy a subir un formulario, pero esto es para tu cuadernito, ¿no ven? Tabla, o diré propiedades, algunas propiedades de la derivada. Vamos a avanzar dos cositas nomás, propiedades y tabla de derivadas. Entonces, dentro de las propiedades estará, vamos a poquito a tocar, es lo que es la, cuando tengo, por ejemplo, a ver, cuando tengo una constante por una función, ¿ya? Por una función, en este caso la función va a depender de x. Entonces yo quiero encontrar su derivada. Esto va a ser igual, o también otra notación, este apóstrofe es derivada. Otra notación es lo que hemos usado anteriormente, derivada respecto a x de una constante por la función, por una función de x. Esto va a ser igual, la constante no se deriva, solamente derivamos la función. Por eso la constante sale de la derivada. Derivada respecto a x de la función f de x. O también en la otra notación, a por f'. A por f' de x. Otra propiedad, 2. La otra propiedad es, esto medio aquí sí. Y se hace así. Cuando quiero encontrar la derivada de una suma o resta de funciones, puedo tener dos funciones, f de x más, o puede ser menos, g de x. Yo quiero derivar a esta suma de funciones, le pongo el apóstrofe, va a ser igual a la derivada de la primera función. Más o menos la derivada de la segunda función. Pucha, esto, ¿por qué se me hace así? Tito. 3, otra propiedad, derivada de un producto de funciones. Cuando tengo f de x por g de x, por g de x. Cuando tengo la multiplicación de dos funciones, la derivada la vamos a derivar por la regla del producto, que es el primero derivamos por el segundo sin derivar, más el primero no derivamos por el segundo sí derivamos.
Otra propiedad, y la última es la regla del cociente o de la división. Cuando tengo la división de dos funciones, puedo tener una función f de x sobre otra función g de x, ambas las voy a derivar, entonces las derivo por la regla del cociente o la regla de la división, que va a ser el primero derivo, f' derivo, por el denominador sin derivar, menos el primero no derivo, por el segundo sí derivo, todo sobre línea de fracción, todo sobre el denominador elevado al cuadrado, ¿ya? G de x elevado al cuadrado. Entonces ahora un poquito vamos a avanzar de la tabla, una tabla de derivadas, las más importantes nada más. Las más importantes las que vamos a usar en física. Entonces las derivo con estas propiedades. Entonces ahora vamos a hacer una tabla de derivadas. Una tabla de derivadas. Entonces con la tabla de derivadas vamos a tener, a ver, 1. Derivada de una constante. Entonces aquí vamos a definir A es una constante. A y B va a ser una constante. Igual a una constante. Son valores, números. Y voy a definir a dos funciones. X va a ser mi variable, ¿ya? X va a ser mi variable. Generalmente en física T puede ser la variable, ¿no ve? T. Pero aquí vamos a usar todo con X. X es la variable. Y es la variable independiente. La variable independiente. Entonces, derivada de una constante es igual a, su derivada es igual a 0. ¿Ya? La derivada de cualquier constante es 0. 2. Cuando tengo una función potencial o una función potencial o con exponente, ¿okay? La derivada de x elevado a la n es n baja y el exponente disminuye en 1, n menos 1. Ven, aquí voy a tener 3 casitos, voy a tener 3 casitos. ¿Qué pasaría si el exponente n es 1? Pues yo quiero encontrar su derivada. Va a ser la derivada 1. Pero ¿qué pasa si el exponente es fraccionario, como una raíz de x, por ejemplo? Su exponente ya es una fracción. La derivada va a ser igual a 1 sobre 2 raíz de x. Esto de memoria, mejor si te lo sabes de memoria. La derivada de una raíz. Ya vamos a usar harto la derivada de una raíz. Pero ¿qué pasaría si el exponente n es... Si el exponente n es negativo? X elevado a la menos 1, por ejemplo. Menos 1. Quiero encontrar la derivada, va a ser igual a menos, igual se aplica la misma regla, menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Ve? Menos 1 baja y disminuye en 1, menos 1, menos 2. Y eso se vuelve exponente positivo bajando al denominador. ¿Ven? Menos 1 sobre x cuadrado. Entonces, ese casito nomás, esos casos puedo tener cuando estoy derivando una función potencial. Entonces, en este caso, el n debe ser distinto a 0. ¿No ven?
n no puede ser 0, porque si es 0 va a ser una constante nada más. Entonces, 3, la derivada de un logaritmo. Logaritmo neperiano de x, la derivada va a ser igual a 1 sobre x. Derivada de una función exponencial. A, que es una constante, elevado a la x, quiero encontrar su derivada, va a ser igual a lo mismo, a la x, por el logaritmo neperiano de a. Y las funciones, algunas funciones trigonométricas más. Algunas funciones trigonométricas. Es 5, a ver, 5. La derivada de seno de x va a ser igual a coseno de x. La derivada del, aquí mismo, es lo mismo. Derivada del coseno de x. Derivada del coseno de x va a ser igual a menos seno de x. Derivada de coseno de x va a ser igual a menos seno de x. Ahora la tangente más. La tangente 6, derivada de la tangente de x. Esta es como una tabla que tienes que saber. Tienes que saber de memoria. Derivada de la tangente secante cuadrado. Secante cuadrado de x. Derivada de cotangente menos cosecante. Derivada de cotangente de x. La derivada es menos cosecante cuadrado. Menos cosecante cuadrado de x. Menos. Y por último, 7. La derivada de secante. Secante de x va a ser igual a secante de x por tangente de x. Y la derivada de cosecante de x menos cosecante por cotangente. Menos cosecante por cotangente de x. Y una más. Este igual es importante. 8. Derivada de arco tangente de x. Las funciones inversas trigonométricas. La derivada es igual a 1 sobre 1 más x cuadrado. 1 más x cuadrado. Derivada de arco cotangente. Arco cotangente de x. Arco cotangente de x va a ser igual a menos 1 sobre 1 más x cuadrado. Y el último, ahora sí es el último, el 9. Derivada de arco seno de x va a ser igual a 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Derivada de arco coseno
va a ser igual a menos 1 sobre lo mismo, raíz de 1 menos x cuadrado. Uno sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. Todo en raíz. También podemos usar estas funciones para no estar derivando estas funciones trigonométricas inversas. Por ejemplo, el arco secante no se pueden recordar, ¿no ven? Puedo usar estas propiedades de trigonometría. Que la arco, si por ejemplo tendría un arco secante, entonces puedo usar que la arco, ya sabes, ¿no? De esta parte, arco secante de x va a ser igual a, o arco secante de x, yo lo puedo convertir a arco seno. Arco coseno de 1 sobre x. De la misma manera si yo tengo un arco cosecante. Arco cosecante de x va a ser igual a un arco seno de 1 sobre x. Y un arco cotangente, por ejemplo. Un arco cotangente de x va a ser igual a arco tangente de 1 sobre x. Esas fórmulas de trigonometría las puedes conocer, ¿no ven? Entonces, con esto ya no necesitas saber de la derivada de un arco secante, un arco cosecante. Aquí me faltaba una propiedad más. Una propiedad nos vamos a agregar, ¿ya? Entonces acá, la regla de la cadena. Es una propiedad bien importante que aquí se me ha ido. Entonces acá voy a poner 5. La propiedad 5, que va a ser esta es la más importante y la que vamos a practicar, regla de la cadena. Y la regla de la cadena me sirve para ir derivando composición de funciones. Por ejemplo, yo tengo una función compuesta con otra función, g de x. Esto va a ser igual, primero derivo lo de afuera, derivo a f' por lo de adentro sin derivar. A ver, un ratito. Ahora derivo lo de adentro. Y lo de adentro es g por g' de x. Primero derivo a f, luego g no lo derivo, con una constante lo escribo, después voy a derivar a g. Y así puedo ir derivando todo lo que tenga. Puede ser una composición de h, f y g. A ver, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Ya, un ejemplo. Por ejemplo, tal vez me están pidiendo derivar seno de raíz de x. Aquí ya tengo una composición de funciones, chicos. Tengo una composición. Primeramente, vean que es el seno el que domina, ¿no ve? El seno domina. Luego estará el argumento que domina, al argumento ¿quién le domina? La raíz. Luego está finalmente la variable x.
Entonces, primero derivo lo de afuera. Derivo al seno. Si derivo al seno, la derivada del seno en las tablas está coseno, ¿no ven? Coseno. Un ratito, muchachos. Voy a conectar mi laptop. Ya continuamos, chicos. Entonces, derivada del seno es coseno de raíz de x. Derivada del seno, coseno de raíz de x. Entonces, ¿qué es lo que he hecho aquí? Entonces, aquí me faltaba un paréntesis. Un paréntesis aquí me faltaba. Ahí. No he derivado lo que es el seno. Ahora voy a derivar lo que está adentro por la derivada de adentro. La derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. 1 sobre 2 raíz de x. Y finalmente la derivada de x es 1. ¿Lo ven? La derivada de x es 1. ¿Ya? Entonces así tengo que ir derivando de afuera hacia adentro. Esa es la regla de la cadena. Eso es lo que vamos a aplicar más. ¿Ven, chicos? Entonces, esto es lo que más o menos tienen que aprender de memoria, chicos, para la parte de derivadas. Entonces vayamos con la parte de integrales. Entonces vayamos con la parte de integrales. En integrales y hay menos propiedades. Entonces ahora integrales. Para la parte de integrales, igual vas a necesitar tu tablita, pero ya esta es más fácil. Directamente la tabla. Para la parte de integrales, directamente lo que es la tabla. Entonces, algunas integrales las vamos a deducir. 1, integral de una constante. A por diferencial de x. Este es el símbolo de la integral y siempre debe estar acompañado de su diferencial, ¿ya? La integral debe estar acompañado de su diferencial. No existe integral solito, siempre acompañado integral de su diferencial. Entonces, ¿esto igual a qué es? Esto es igual a, la integral sale, diré, la constante sale de la integral y solamente tengo que integrar el diferencial de x. Y la integral y el diferencial son operaciones contrarias en el cual se va a simplificar. Integral con el diferencial, adiós, y me va a quedar solamente x. Esto va a ser igual a por x. Después lo vamos a evaluar, ¿ya? Siempre vamos a tener nosotros límites de integración. Un inferior, un límite inferior y un límite superior. Vamos a tener acá por ejemplo, vamos a tener un límite inferior y un límite superior, ¿ya? Entonces, vamos a aplicar el primer teorema fundamental del cálculo, que va a ser evaluar límite superior menos el límite inferior. Pero por el momento nos interesa integrar, ¿ya? Y no los límites. Todavía no nos va a interesar los límites de integración. Entonces, 2
yo tengo una integral de una suma de funciones. A por f de x, pongamos, más b por g de x. A y b son constantes, f y g son funciones. Por el diferencial de x. Entonces esto va a ser igual a por la integral de f de x, diferencial de x, más, o también puede ser menos b por la integral de g de x, diferencial de x. 3. Integral de una función potencial. Integral de x a la n, por ejemplo. Esto es x a la n sobre n más 1. Sobre n más 1 más una constante de integración. Más una constante de integración si es que no tiene límites, pero en este caso vamos a decir que no nos interesan los... Siempre vamos a tener límites nosotros, ¿ya? Siempre vamos a tener los límites de integración. Entonces no vamos a poner constantes de integración, ¿ya? Cuando tú tienes límites de integración, no se pone una constante de integración, directamente se evalúa en el límite inferior y el límite superior. Entonces, 4. Pero en este caso, este n debe ser distinto a menos 1. El n debe ser distinto a menos 1. Entonces, 4. Porque si sería menos 1, ahorita vamos a ver, la integral de 1 sobre x es x a la menos 1. ¿Ven? Esta integral es igual al logaritmo neperiano de x. Logaritmo neperiano de x. 5. La integral de una función potencial. Por ejemplo, e a la x, que vamos a usar mucho, igual, va a ser igual a lo mismo, e a la x. Otro casito. ¿Qué pasa si la base ya no es la base de los neperianos, sino a la x, diferencial de x? Esto va a ser igual a lo mismo, a la x, pero sobre logaritmo neperiano de a. 6, las funciones trigonométricas, pero en este caso solamente las más importantes. El seno y el coseno. La integral del seno de x, diferencial de x, va a ser igual a menos coseno de x. 7. La integral del coseno de x va a ser igual al seno de x. Puede decir también del segundo lado al primer lado, la derivada del seno, coseno de x. La derivada de menos coseno, seno de x. ¿Ya? Esta partecita. Cuando vas de derecha a izquierda, puedes ir con la derivada, ¿ya? Si tú derivas al seno, la derivada del seno, ¿qué es? Coseno de x, ¿ven? Es la integral del coseno, seno de x. Son operaciones contrarias, la derivada y la integral. Por último, esto más. La integral, 8. La integral de diferencial de x sobre x cuadrado más a cuadrado. Esto va a ser igual a 1 sobre a por arco tangente de x sobre a. 9. Ahora, ¿qué pasaría si fuera una cesta? Diferencial de x cuadrado menos a cuadrado va a ser igual a
1 sobre 2a es diferente. Por el logaritmo neperiano, esto es una diferencia de cuadrados, ¿no? Entonces aquí colocas el desarrollo de una diferencia de cuadrados. X menos a sobre X más a. Y dos más. A veces entra con raíces. Entonces vamos a aplicar directamente esas fórmulas. ¿Ya? Porque no, después vas a aprender a integrar con métodos de integración. Acá no. Solamente tabla. Integral de 1 sobre raíz cuadrada de x cuadrado más, puede ser con más o con menos, una constante elevada al cuadrado, todo en raíz. Esto va a ser igual a el logaritmo neperiano de x más raíz cuadrada de x cuadrado más, si has tomado con más, o puede ser menos, si es con menos, a cuadrado, todo en raíz. Y la última, si por ahí tú tienes 1 sobre, ahora ya no es x, sino puede ser a primero, a cuadrado menos x cuadrado, porque si es con más sería el mismo que el 10, ¿no ve? El 10. Entonces esto, a ver, aquí un ratito. Esto va a ser a al cuadrado menos x cuadrado, va a ser igual a arcoseno. Arcoseno de x sobre a. ¿Ya? Eso es todo lo que vamos a usar para la parte de integrales. Esas 11 formulitas, ¿ya? Después no va a haber más. No va a haber más. ¿Ya, muchachos? ¿Alguna consulta, chicos? Una vez que dominemos esta de derivación de integrales, ya se hace un poco más fácil esto de física. No, esto nos va a servir para poder operar nada más. El concepto lo vamos a llevar conmigo en pizarra, ¿ya? En pizarra, aquí medio chakra soy para manejar esto. Es que recién también me he comprado esta tablet, chicos, van a disculpar. ¿Ya? Esto es para operar, ¿ya? Para poder calcular, ¿ya, chicos? Pero aquí en pizarra les voy a explicar así cómo es que debemos analizar los problemas físicos, ¿ya? ¿Cómo es que debo poner, por ejemplo, los límites de las integrales? Por ejemplo, yo tengo acá, puedo tener integral, puedo decir, ¿no ven? Desde una velocidad inicial hasta una velocidad b. Esos límites nosotros vamos a poner con concepto, ¿ya, chicos? Tu función puede ser 1 sobre, ya ver, medio chakra estoy para manejar esto, chicos, ya. Pero ya por lo que es primera clase. Pero ya lo voy a ir dominando también. Raíz de b cuadrado menos k cuadrado, digamos. Diferencial de b. Entonces vamos a aplicar, ¿qué fórmula vamos a aplicar? Vamos a aplicar la fórmula 10, ¿no ven? La fórmula 10 vamos a aplicar, de esa manera vamos a integrar. Entonces puede ser que integremos en función a la velocidad, ¿ya? Entonces esto va a ser igual al logaritmo neperiano de b más raíz cuadrada de b cuadrado más menos a cuadrado, todo en raíz,
evaluado desde una velocidad inicial hasta una velocidad final, b, ¿no? Hasta una velocidad b cualquiera. ¿Ya? Entonces vamos a evaluar con el primer teorema del cálculo diferencial e integral. A ver, evaluaremos esto. Esto voy a evaluarlo. Igual. Entonces, en donde vea b, le pongo el límite superior. Siempre es límite superior menos límite inferior. Logaritmo neperiano de b más raíz cuadrada de b cuadrado más menos a cuadrado. Evaluado el límite superior, b, ¿no ven? B no ha cambiado nada. Menos, ahora el límite inferior, logaritmo neperiano de velocidad inicial más, en lugar de b, le voy a poner velocidad inicial. Acá velocidad inicial al cuadrado más, menos, no es a, ¿no? Es k. Aquí me he confundido con la constante. Esto es k. Entonces ahí le voy a poner k. ¿Dónde estás? Aquí estás. K. Aquí también K. La constante es K. Y aquí también. La constante es K. Y todo en raíz. Y aquí se puede aplicar propiedades de logaritmos, ¿no? El logaritmo de una resta será una división, ¿no? Ya eso vamos a ir operando posteriormente. Pero siempre voy a evaluar así, límite superior. Este es el límite superior. Todo esto. Menos el límite inferior. Chicos, entonces les voy a dejar una tareita ya, muchachos. Por hoy, muchachos, vamos a quedar aquí. Auxiliar, una pregunta. Dime. En el formulario 10 y 11 no tiene diferencial, no tiene que tener la diferencial. Ah, sí, tiene que tener diferencial. Siempre tiene que tener diferencial. El diferencial me dices respecto a qué variable estás integrando. Puede ser aquí mismo lo voy a poner. Mira, diferencial de x. Aquí también, diferencial de x. Si es diferencial de x, estás integrando respecto a la variable x. Si es diferencial de a, vas a integrar respecto de la variable a. Este diferencial te marca respecto a qué variable estás integrando. En este caso todo es x, ¿ven? Todo es x. Aquí ya era el diferencial de b. Entonces integro respecto a la variable b. ¿Ya? Siempre una integral tiene que tener su diferencial. ¿Ya, chicos? Siempre una integral tiene que tener su diferencial. Gracias. Auxi, ¿podrías Dime. subir a la tercera propiedad de integrales? ¿Ya? El x no debería ser elevado a la n más 1. Eso, sí. Se me ha ido ahí. ¿Ya? N, si ya le veía un error, porque me he hecho era 3. Sí, x, elevamos en una unidad el exponente y lo dividimos entre n más 1 también, ¿ya? N debe ser, pero distinto. N debe ser distinto a menos 1. ¿Ve? Aquí me he olvidado del distinto también. No tiene que ser igual, sino distinto. Porque si es distinto, esto ya no se cumple. A ver, menos 1 más 1, ya vamos a tener denominador 0. División entre 0, infinito es, ¿no? ¿Ve? En cálculo vas a ver. División entre 0 no existe en los reales. O es infinito, se dice que es infinito. Pero el infinito tú no lo puedes ver, no lo puedes calcular, no lo puedes saber. ¿Ve cuánto es el infinito? El infinito es relativo. Para mí puede ser mucho, para otro puede ser más. ¿Ven? Entonces, por eso es que la división entre 0 no existe en los reales. ¿Ya? Gracias por esa corrección. ¿Ya? Es n más 1 sobre n más. X elevado a n más 1 sobre n más 1. Ya, muchachos, yo les pido quedar ahí. A la próxima con los problemas vamos a ir haciendo
un método de integración, que es el método de sustitución. Ustedes pueden consultar el más básico para esta parte, si es que están introduciéndose, que es el de Chungara, ¿ya? Vean los problemas de Chungara, la primera parte de derivadas y de integrales. Yo también les voy a dejar unos problemas que algunos los he extraído de ahí, ¿ya? Es para que apliquen estas fórmulas y apliquen el método de sustitución. Aquí el método de sustitución, ese es el que vamos a requerir, ¿ya? No vamos a requerir más de otros métodos para integrales. El método de sustitución, más estudiar, ¿ya? Método de sustitución, ese más vamos a... Con este método vamos a integrar todo. No te voy a dar método por partes, hay racionales trigonométricos, hay método de fracciones parciales, no, solo vas a aplicar esta tablita, ¿ya? Y máximo vas a aplicar este método de sustitución. ¿Qué quiere decir el método de sustitución? Es aplicar cambio de variable. Un cambio de variable, ¿ya? Es el método de sustitución, un cambio de variable, o que equivale a hacer el método de diferenciales. Este método de sustitución es igual también al método de diferenciales. Es el mismo. Si tú entiendes con diferenciales, aplica diferenciales más directo. Conmigo vamos a hacer este método de diferenciales, ¿ya? Todos los problemas vamos a hacer con este método de diferenciales. No vamos a aplicar cambio de variable. Se tarda. Bien, muchachos. A ver, sí, a ver, es que tengo que presentar una tareita, muchachos, ¿ya? Entonces, ahí vamos a quedar. Ahí vamos a quedar, muchachos. Por hoy no va a haber asistencia. Desde la próxima sí va a haber, ¿ya? La próxima sí. No, algunas clases no voy a controlar asistencia. Es libre que puedan pasar clases ustedes, ¿no, chicos? Algunas sí, algunas no. Pero la asistencia que controle vale 20%, ¿ven? Si digamos en el parcial controlo unas 2, una vale 10 y la otra vale 10, y ahí tienen 20%. Si controlo una sola vez, vale los 20, ¿ven? Ya tienes 20 ahí. Si controlo tres asistencias, cada uno valdrá 8, ¿sí? ¿Ven? Ya, chicos, así de esa manera, ya nos vamos a manejar. De todas maneras, esta pizarra más el Excel lo voy a subir a Classroom, más su práctica, ¿ya? Más su práctica. Entonces, esta tablita memorícense, chicos, y con eso hagan los ejercicios para que practiquen, ¿ya? Para que practiquen ustedes a derivar e integrar. ¿Alguna pregunta más, chicos? Si no hay preguntas, ahí quedamos. Para la siguiente semana nos va a enviar la práctica. Sí, es para el lunes 2 de la tarde. Ya lo voy a enviar, ¿ya? Dentro de 1 hora. Ahorita, muchachos, tengo que entregar un trabajito que hasta las 4 tengo que entregar, pues por si no hubiéramos hecho algún problema de integrales. Está bien, Auxi. ¿Ya? Pero luego ya lo voy a subir hasta las 5 para subir ya la práctica en el Classroom. Ya, chicos, por favor. Y a la próxima igual, pero vamos a ir. Lo voy a disminuir, porque no he hecho ejercicio, lo voy a disminuir la práctica. Era más o menos 40 ejercicios, ¿ya? Para que ustedes deriven y practiquen. Deriven e integren, practiquen, pero no hemos hecho conmigo, ¿no? Lo voy a reducir a unos 20 nada más, ¿ya? Es aplicar estas formulitas nada más, para que ustedes vayan recordando. En la práctica me van a subir en PDF, ¿ya, chicos? Va a estar pero indicado en el Classroom. En PDF no es necesario Si han entrado con su cuenta propia, ¿no ve? Con su cuenta, ahí está su nombre. Ahora, si no han entrado con su cuenta propia al Classroom, tienen que poner nombre. O me ponen un nombre, ya un carimbito les voy a dar. Su nombre nada más. A ver, aquí, por ejemplo, Calcina Machaca Alison Zut. Ya, pone su nombre y empieza a resolver práctica 1. Dice, ¿ya? No es necesario nada más. Chicos, entonces nos vemos en la siguiente clase. Si la práctica tienen que estar en el cuaderno o podemos hacer en hojas sueltas. Las prácticas es aparte, chicos, no quiero en el cuaderno. Esto sí, mirad, lo que hemos avanzado, todo lo que escribo en pizarra,
en pizarra virtual o aquella pizarra con marcadores que vamos a avanzar, tiene que estar en su cuaderno, ¿ya? Mira, tiene que estar estas 11 formulitas de integrales, chicos, en su cuadernito, más desde la ponderación, ¿no? Yo quisiera que esté desde la ponderación, ¿ya? Y más estas formulitas de derivadas y de integrales, ¿ya? Hasta ahí tiene que estar. Todo lo que avancemos en clases es su cuaderno. La práctica en hojas aparte pueden hacer, ¿ya? En hojas aparte pueden hacerlo, o también en su cuaderno, pero no quiero que suban su práctica otra vez en su cuaderno, ¿eh? No, eso no, ¿ya? Quiero apuntes de lo que vamos a avanzar en clase, ¿ya? Eso es lo que voy a controlar de su cuaderno. ¿Ya, chicos? Entonces, nos vemos, muchachos. Hasta luego. Posi. Hasta luego, Auxi. Luego, sí.